El día de hoy hablaremos de la aceptación o el repudio de la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es una figura jurídica del derecho civil instituida para que existiera un destino cierto de los bienes de una persona que fallece. Por esta misma razón se instituyeron los órdenes hereditarios para que hubiera un orden a la hora de hacer la repartición de los bienes del causante y todo esto se manejara a través de un proceso de sucesión por causa de muerte. La herencia cobra relevancia cuando fallece una persona y los bienes que deja deben ser repartidos entre los herederos con derecho a ella. La figura mediante la cual los bienes del difunto pasan a sus herederos se denomina sucesión por causa de muerte. El artículo 1008 del Código Civil dice tácitamente: se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. ¿Qué quiere decir título singular o título universal? El título universal es cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos como la mitad, un tercio o un quinto. Y el título singular cuando se sucede una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminadas de cierto género. Por ejemplo, un caballo, 3 vacas, 700 pesos, etc. Por lo general, el causante cuando hace un testamento asigna la herencia de forma singular, donde a cada persona se le asigna una propiedad o un derecho específico. Aceptación y repudio de la herencia. La herencia puede ser aceptada o repudiada libremente por los herederos. Porque en plural, porque puede ser uno, varios o todos. La aceptación de la herencia en Colombia, en el artículo 282 del Código Civil, dice que el heredero tiene la potestad de aceptar o no la herencia. Y esa aceptación puede ser expresa o tácita. En el artículo 1298 encontramos la explicación de cuándo es tácita y cuándo se expresa. Tácita ocurre cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no hubiera tenido derecho a ejecutar sino en su calidad de heredero. Y la aceptación expresa ocurre cuando se toma el título o calidad de heredero. ¿Cuál es el término para aceptar una herencia? Dice el artículo 1283 del Código Civil que la herencia solo se puede aceptar una vez deferida, es decir, una vez se ofrece en abstracto a todos los herederos con derecho a ella. En la sucesión por causa de muerte existe la figura de la delación, de una asignación que no es más que el llamamiento que hace la ley para que la asignación sea aceptada o repudiada. Pero hay que tener en cuenta que existe una figura llamada la herencia yacente, expresa en el artículo 1297 del Código Civil. Es una figura que consiste en lo siguiente, que indica que transcurridos 15 días de abrirse la sucesión y no se ha aceptado la herencia o una parte de ella, se declarará herencia yacente. Además de lo que acabo de mencionar, para que se considere herencia yacente se deben llenar los siguientes 4 requisitos. Primero, que no hubiera albacea a quien el testador haya encargado o que habiendo no haya aceptado el encargo. Segundo, que se pida por parte del cónyuge o sobreviviente o cualquiera de los parientes del difunto que se declare la herencia yacente. Tercero, se puede pedir también de oficio por parte de un juez. Y cuarto, que cualquier persona que tenga interés puede pedir que se declare yacente la herencia. Una vez aceptada la herencia, ¿se puede rescindir de la aceptación? Una vez aceptada la herencia, no se puede deshacer. Sin embargo, como toda regla general, trae sus excepciones. La aceptación de la asignación podrá rescindir en los siguientes casos.
Cuando dicha aceptación ha sido obtenida por la fuerza o con dolo, es decir, cuando ha intervenido cualquiera de esos vicios del consentimiento, por ende la aceptación no fue libre y espontánea como debería ser el caso de la fuerza. Y segundo, en el caso de lesión grave, cuando hay disposición testamentaria de que no se tenía información al tiempo de aceptar la asignación. Solo en estos dos casos que acabo de mencionar hay lugar a rescindir o retractarse de la aceptación de la asignación testamentaria. Estas excepciones se encuentran establecidas, como lo mencioné, en el artículo 1291 del Código Civil. Y también se extenderán a los asignatarios que no tienen libre administración de sus bienes. Repudiar o renunciar a una herencia. Un heredero puede negarse a recibir una herencia, decisión que se conoce como repudio de la herencia o como popularmente se le llama renuncia a la herencia. ¿Qué es? El repudio es una manifestación que el heredero o asignatario de no aceptar la parte de los bienes dejados por el causante que le fueron asignados por él en su testamento o aquellos que por derecho sucesoral le corresponden. De acuerdo con lo establecido en el Código Civil, el repudio puede efectuarse después de la muerte del causante. Esto no puede suceder antes. ¿Por qué repudiar o renunciar a una herencia? No siempre recibir una herencia suele ser positivo, pues algunas herencias llegan con problemas como deudas, litigios, enemistades, etc. Y el heredero prefiere no aceptar esa herencia porque no le saldrán las cuentas, va a ser muy tedioso. Recibir una herencia puede significar pagar deudas, impuestos, hacer interminables papeleos y para algunas personas no se justifica tanto esfuerzo, así que la ley les permite la posibilidad de que el heredero repudie o renuncie a ella. Sin embargo, en el artículo 1282 dice o expresa por qué está este derecho a repudiar la herencia. La ley no puede obligar a una persona a que acepte una herencia, así que en el código que menciono anteriormente va a facultar a toda persona por decisión propia puede repudiarla o renunciar a ella. Esta facultad no le va a estar dada a personas que no puedan disponer de sus bienes por sí mismas, como lo señala el inciso segundo del artículo 1282, exceptúanse las personas que no tuvieren la libre administración de sus bienes, las cuales no podrán aceptar o repudiar sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales. El repudio de la herencia, además de ser posible, es necesario, porque esto abrirá paso para que la masa sucesoral repudiada pueda ser distribuida entre los otros herederos, lo que permite que los herederos aceptantes incrementen su herencia en la parte que ya repudió la otra persona que es acreedora a la herencia. ¿Cuándo es obligado el asignatario a manifestar si acepta o repudia la herencia? La sucesión no se puede paralizar porque un heredero decida no aceptar la herencia, pero tampoco repudiarla, de modo que puede ser obligado a manifestar su decisión. En virtud de una demanda instaurada, por ejemplo, por cualquier persona interesada en la sucesión, el asignatario es obligado a manifestar si acepta o repudia la herencia, para lo cual se le otorgará un término de 40 días, los cuales se cuentan a partir de la interposición de la demanda. Si por cualquier circunstancia el asignatario no puede en este término manifestar su aceptación o repudio, el juez podrá prorrogar este plazo. La prórroga no podrá exceder de un año. Es menester aclarar que este plazo, los 40 días que mencionaba, solo podrán extenderse cuando el asignatario se encuentre ausente, cuando los bienes estén ubicados en lugares distantes o cuando por cualquier motivo grave no pueda éste manifestar la aceptación o el repudio. Ahora bien, no se puede renunciar o repudiar parcialmente la herencia. ¿Por qué? La herencia en la parte que le toca a cada heredero se recibe o no se recibe. Así de sencillo. La ley no permite aceptación parcial ni repudio parcial
ni con condiciones. Así lo van a señalar los artículos 284 y 285 del Código Civil. Lo anterior es para evitar que una persona repudie solamente la parte que no le conviene. Me quedo con lo que sí me genera ingresos y repudio o renuncio al resto que me va a generar pérdidas. Sin embargo, pueden coexistir el repudio y la aceptación de la herencia en los términos del artículo 286 del Código Civil, el cual dice: se puede aceptar una asignación y repudiar otra, pero no se podrá repudiar la asignación grabada y aceptar las otras, a menos que se difiera separadamente, por derecho de acrecimiento o de transmisión o de sustitución vulgar o fideicomisaria, o a menos que se haya concedido al asignatario la facultad de repudiarla separadamente. Muchas gracias.